poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Muy buenos días, amada iglesia. Los invito a iniciar esta celebración del culto dominical yendo al trono de la gracia, de la forma en que Dios, nuestro Señor Jesucristo, preparó el camino para ir hasta allá, a través de la oración. Oramos. Padre Santo, Señor, una vez más celebramos tu misericordia, que es nueva cada mañana, Señor. Celebramos, mi Dios, que tenemos a un Redentor que es Cristo Jesús. Y hoy, Señor, estamos agradecidos contigo por tu cuidado, por tu auxilio, Señor, en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, momentos de prueba. Agradecidos contigo porque en nuestro corazón hay paz que proviene de ti y hay gozo, que es lo que nos da fortaleza. Señor bendito, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que estés con nosotros en cada hogar, en cada corazón, Señor, y que puedas instruirnos a través de tu santa palabra, Señor, para que podamos observar en ella tu santa voluntad, que es buena y perfecta y que bendice a todos aquellos que la cumplen y que la ponen por obra. Celebramos a Cristo, Señor, en esta mañana y te damos gracias. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado, esté enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17.
Este corto pasaje nos recuerda que las Sagradas Escrituras, que la Biblia, este maravilloso legado que tenemos de Dios, esta herencia bendita, la Biblia de tapa a tapa enseña lo que Dios ha querido comunicar al hombre acerca de su relación con la humanidad, acerca de la relación de Dios con la humanidad, acerca de la creación de un pueblo separado de la humanidad para servirle a Él y para honrarle a Él. La Biblia también, de tapa a tapa, no oculta lo bueno o lo malo de los hombres. Siempre lo señala. Siempre señala las virtudes de los hombres y sus grandes defectos. Señala la santidad de los hombres cuando la voluntad de Dios opera en su vida, y también señala la maldad de los hombres cuando el hombre tristemente se aleja de la voluntad de Dios. Lo que está escrito aquí está escrito para nuestra bendición. Esto ha sido así desde que se escribió Génesis hasta que culminó con la escritura de Apocalipsis, del libro de las revelaciones por parte del apóstol Juan. Y nos dice el pasaje que leímos que la escritura es útil, nos sirve. La escritura nos llama a reflexionar, nos llama a observar nuestra manera de vivir, nuestra manera de proceder y la manera de proceder de todos los hombres, para que, confrontados con la palabra de Dios, ella pueda transformar las áreas de mi vida que necesitan ser transformadas. Está ella organizada de una forma maravillosa para podernos siempre presentar enseñanzas que fortalecen nuestra esperanza como hombres que caminamos en un mundo en el cual no nos vamos a quedar, sino que tenemos un destino eterno al lado de nuestro Creador. Mis hermanos, hoy, teniendo muy presente este pasaje de Segunda de Timoteo, vamos a ir a una historia antigua, a una historia que está en el Antiguo Testamento y que también nos sirve para aprender profundas enseñanzas sobre nuestra relación con Dios. Vamos a ir a Segunda de Reyes y vamos a estar hoy considerando los capítulos 22 y 23 de Segunda de Reyes. Lo invito a ir conmigo a las Sagradas Escrituras, Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Mis hermanos, sería muy provechoso para usted si luego usted se toma un tiempo para repasar detenidamente, con paciencia, todo el contenido de estos dos capítulos, capítulo 22 y capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Mis hermanos, quiero ponerlos en contexto sobre lo que vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo sobre la historia de un joven líder de la nación de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Este joven líder se llamó Josías. Josías fue rey en Israel y antes que él reinaron Ezequías, que fue su bisabuelo, que hizo las cosas correctas delante de Dios, caminó en la voluntad de Dios, pero más adelante su abuelo y su papá se desviaron del sendero de Dios, de la voluntad de Dios. Amón, que fue el papá del rey Josías, ascendió al trono de Israel a los 22 años y únicamente fue rey
en Israel por 2 años. A los 24 años fue asesinado mediante un complot del mismo pueblo. Antes había sido rey Manasés. Manasés sí tuvo un largo reinado. Reinó durante 55 años. Estuvo como rey a partir de los 12 años y hasta los 67 años. Y este rey Manasés hizo lo malo delante de Dios, dice la Escritura. Se entregó a todas las abominaciones, a todas las malas prácticas inhumanas, terribles, injustas que realizaban los vecinos pueblos de Israel, los pueblos paganos. Mis hermanos, hay una enseñanza en la práctica de estos hombres, en la forma en que vivieron, y la enseñanza es que usted puede decir pertenecer al pueblo de Dios, pero aún estando ahí, no estar viviendo conforme a la voluntad de Dios y en consecuencia no estar recibiendo las bendiciones que Dios ha prometido para su vida. Hay un paralelismo extraordinario entre Israel como nación, como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento como pueblo de Dios que somos a partir de nuestro Señor Jesucristo, a partir del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hay un gran paralelismo porque muchas de las cosas a las que la nación de Israel se exponía, hoy en día la iglesia también está expuesta. La nación de Israel estaba expuesta a la contaminación de las naciones paganas que estaban cerca de ellos. Dios había visto de muy mala manera el proceder de las naciones paganas. Precisamente por eso toma para sí un pueblo que es Israel, escoge un pueblo y lo aparta para que le rindan adoración a Él y para que este pueblo pueda ser diferente al concierto de las naciones que están cerca y para que este pueblo pueda ser luz en medio de la oscuridad que imperaba en el mundo antiguo. Contaminaciones a las que el pueblo de Israel estuvo expuesto, grandísimas: sacrificios humanos, adoración de ídolos, adoración a dioses paganos que no existen, filosofías, formas de creer, agoreros, adivinos, hechiceros, religiones falsas, idolatría por el poder, por la vanagloria, idolatría por la fama, no importando las implicaciones de esa idolatría, no importando los efectos de perdición sobre otras muchas personas. Eso fue lo que el pueblo de Israel experimentó. Y hay un paralelismo con nuestra época. Igualmente, la iglesia de Jesucristo ha atravesado a lo largo de su historia, a lo largo de más de 2000 años de historia, y lo sigue atravesando, una situación de confrontación con un mundo que cada vez se va más a la oscuridad, un mundo que cada día se aparta más de la voluntad de Dios. Mis hermanos, les mencionaba que íbamos a concentrarnos en un personaje que se llama Josías, y quiero que vayamos entonces en este momento, hecho esta introducción y esta contextualización de lo que está pasando, a Segunda de Reyes capítulo 22. Vamos a estar leyendo varios pasajes, porciones, porque los capítulos son extensos y por un asunto de tiempo pues no podríamos abarcarlos, pero vamos a estar considerando Segunda de Reyes 22, 1 al 5, el verso 8, luego del 15 al 20, y del capítulo 23 de Segunda de Reyes, el verso 5, el verso 7, luego del verso 21 al 23 y el verso 25. Dice las Sagradas Escrituras: Cuando Josías
comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, es decir, al templo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Quiero hacer un paréntesis acá en estos versos que hemos considerado y hacer notar, mis hermanos, que primero, no importa la edad de una persona para honrar y servir al Dios verdadero. Este fue un hombre que desde niño fue llamado al servicio como rey de su pueblo. La vida de este hombre fue extraordinaria, porque a pesar de haber tenido una pésima influencia de su papá y de su abuelo, que no honraron al Dios eterno, es más, hicieron todo lo contrario, Manasés particularmente, y lo mismo hizo Amón, rindieron culto a dioses paganos. En otras palabras, estaban exaltando al Dios de este mundo, estaban honrando a Satanás, hicieron abominaciones delante de Dios, hicieron todo tipo de prácticas que herían el corazón de Dios. Incluso llegó Manasés hasta rendir en sacrificio a un hijo suyo, lo sacrificó en un altar a dioses paganos. La maldad en el reino de Manasés y de Amón fue increíble, fue extraordinaria, porque se fueron contaminando más y más de la influencia del mundo pagano que estaba a su alrededor. Mis hermanos, y en medio de esas circunstancias, surge este hombre, este jovencito, este niño, que a los 18 años de edad, a esa corta edad, asume una posición de transformación de lo que él había observado, en lo que había sido formado, porque tuvo que haber visto todas las abominaciones que practicaron su padre y su abuelo. Tuvo que haber visto el irrespeto a Dios, la irreverencia delante del Dios Altísimo. Y aún así, la Biblia, la palabra de Dios dice de él, que se convirtió a Dios de todo su corazón. Eso lo vamos a ver más adelante. Se convirtió a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Aleluya. Como una persona que busca a Dios en medio de un mundo oscuro puede hacer una gran diferencia. Una gran diferencia con su mundo circundante, una gran diferencia con lo que Dios ha puesto a su alcance. En este caso, la nación de Israel, pero en el caso suyo, mío, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro vecindario. Mis hermanos, es la gracia de Dios la que mueve el corazón de Josías, es la gracia de Dios la que transforma su corazón. Y esa misma gracia está presente hoy. No importan los tiempos, no importan las circunstancias que nos toquen vivir, no importan las influencias del mundo que quieran avasallar nuestra fe, no importa la filosofía, no importa la forma de vivir. La gracia de Dios está a su alcance para que usted la abrace, la reciba y permita que su corazón sea transformado, que toda su alma sea transformada y que usted pueda servir, honrar y hacer la voluntad de Dios con todas sus fuerzas. No importa el tiempo, no importa la posición social. Ciertamente, todos podemos, si queremos, hacer la voluntad de Dios
como fue el caso de Josías. Es la gracia, fue la gracia la que tuvo que mover el corazón de ese joven. Quizás, aunque la Biblia no elabora sobre ese particular, quizás la influencia de su madre fue importante para enrumbar a este joven en el camino de Dios, porque la Escritura la señala en este pasaje que leímos, sin elaborar mayor cosa sobre la posición o la influencia de la madre en la vida de Josías. Pero ciertamente Josías fue diferente a todo lo que había heredado. Y continúa ahora en el verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, o sea, al mensajero que había enviado Josías al sumo sacerdote: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Mis hermanos, texto antes observamos que el templo estaba en ruinas. El templo de Jerusalén, el gran templo de Dios, que había sido edificado por un antecesor, un familiar de Josías, el rey Salomón, estaba en ruinas. Estaba en ruinas. Precisamente porque su papá, su abuelo y otros antes que él no habían caminado en la voluntad de Dios, se habían olvidado de Dios y se habían ido tras dioses totalmente ajenos. El templo destruido, en ruinas, descuidado. Y además, el libro de la ley, la palabra de Dios, vista como un despojo, como cualquier cosa, como algo sin importancia, porque se habían olvidado de la ley de Dios. De hecho, el verso 8 eso es lo que nos sugiere. Cuando dice que el sacerdote Hilcías le dice al mensajero del rey que él halló el libro de la ley en el templo. Ahí estaba, seguro lleno de polvo. Nadie lo consultaba. 56 años reinó Manasés y 2 Amón. Por lo menos durante ese periodo, durante 58 años, el libro de Dios, la palabra de Dios no fue consultada, fue olvidada. Continuamos, avanzamos al verso 15 hasta el 20. Josías estaba profundamente dolido por todo lo que estaba observando, profundamente dolido también por las revelaciones que la palabra de Dios decía acerca de lo que iba a pasarle al pueblo de Dios, porque se habían alejado de la voluntad del Señor. Y entonces él manda a consultar profeta, y esta es la respuesta de Dios a través del profeta: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, es decir, Josías, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, es decir, los adoraron, los idolatraron, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Es Dios hablando a través del profeta. Por cuanto oíste las palabras del libro, le dice a Josías, por cuanto oíste las palabras, este libro que estaba lleno de polvo allá en un rincón por más de 50 años, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar.
Mal que más adelante se va a concretar años después con el cautiverio del pueblo de Israel a Babilonia. Pero Josías no vio eso como se lo prometió el Señor. Josías descansó antes, incluso murió en batalla contra un rey egipcio. Pero durante su reinado hubo paz en Israel, se adoró al Dios eterno y él se esforzó por hacer la voluntad de Dios. Fueron tiempos muy tristes antes de Josías, y por eso el Señor envió en tiempos de Josías profetas. De hecho, hubo 4 profetas durante el reinado de Josías, como profetas de Dios, como la voz de Dios, que anunciaban las cosas malas que ocurrirían si el pueblo no cambiaba. Estuvieron Nahum, Habacuc, Sofonías y el profeta Jeremías, todos ellos llamando al pueblo al arrepentimiento. Dios siempre ha estado cerca de su pueblo. Dios es un Dios celoso, un Dios que nos cela, pero nos cela por amor, nos cela porque desea protegernos, desea cuidarnos, desea que nuestro corazón le pertenezca a Él, y en la medida en que le pertenece nuestro corazón a Dios, en esa medida ese corazón va a estar resguardado del mal, porque Dios es santo, puro, perfecto, y Él va a guardar de los suyos. Mis hermanos, Josías vivió en una época muy difícil, muy difícil. Todo el pueblo se había olvidado de Dios, todo el pueblo. Lo de Dios estaba descuidado. El templo estaba, como vimos, totalmente descuidado. Habrá mucha diferencia con nuestro tiempo, realizando este paralelismo entre la historia antigua y la historia contemporánea. Habrá mucha diferencia, mi hermano. No lo creo. No lo creo. La iglesia ahora, no el pueblo de Israel, sino la iglesia de Jesucristo, es la que se expone a un mundo de maldad. Y tenemos que estar yendo constantemente a esta palabra que estuvo olvidada 50 años. Ir a ella para esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo era el edificio donde se realizaban sacrificios, se adoraba a Dios. Hoy el templo de Dios es usted creyente. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19. Y por eso, mi hermano, la reflexión que debemos hacer es: ¿en qué estado de conservación están nuestros templos, nuestros cuerpos, nuestro espíritu? La pandemia nos alejó del templo físico, pero lo que no puede hacer es alejar el templo de Dios, que es usted, de la presencia del Señor, si usted quiere honrar y glorificar el nombre de Dios. Nos acercamos a la posibilidad, mi hermano, de volver al templo físico allá en el centro de San José. Dios lo permita. Dios permita que podamos reunirnos nuevamente en aquel templo hermoso en San José, que todos amamos, que extrañamos profundamente, y sobre todo porque es el lugar que nos reúne, que nos convoca. Mis hermanos, en el templo de Jerusalén se hacían sacrificios. Era la forma en que el pueblo de Dios exaltaba el nombre del Señor. Hoy los sacrificios no son necesarios porque Jesucristo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario con su sacrificio. Pero sí el Señor nos invita
a que nuestros cuerpos sean presentados como objeto de sacrificio vivo delante de Él. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Sacrificio implica esfuerzo, renuncias. Y mi hermano, ¿cómo ha estado su tiempo con Dios en estos 2 meses y medio que nos hemos alejado del templo físico de la primera iglesia evangélica centroamericana? ¿Cómo ha estado su tiempo de intimidad con Dios? Es más, ¿cuánto ha ido a la palabra? ¿Cuánto ha reflexionado en torno a la bendita palabra de Dios? No vaya a ser que esté pasando como pasó en tiempo de Josías, que la palabra de Dios estuvo olvidada por más de 50 años. Habrán cosas, mi hermano, que nos va a costar entregar, pero debemos entregarlas. En el templo se oraba, y usted es templo de Dios. ¿Cómo está su relación con Dios a través de la oración? En los templos de Dios, mi hermano, se adora. Y quisiera mencionarles que adoración es más que música, mucho más que música. Las canciones, mi hermano, cuando estamos allá en el templo, no son para nosotros. No cantamos para agradarnos a nosotros mismos, sino que lo hacemos para agradar a Dios. Que no perdamos esto nunca de vista, porque muchas veces la gente piensa, qué potente estuvo el servicio, qué canciones, cómo me movieron, qué bárbaro el salmista, qué bárbaro el adorador, qué bárbaro el cantante. No, mi hermano, la adoración es para Dios, no es para usted. Naturalmente, cuando cantamos, nos sentimos con gozo en nuestro corazón, porque estamos exaltando al Rey de la Gloria. Pero es por el motivo de nuestra adoración, no es porque nosotros tengamos que recibir algo en ese proceso de exaltación y de adoración, porque el que merece toda adoración y toda gloria es nuestro Señor. Él quiere en adoración un corazón rendido, sumiso ante su grandeza, ante su majestad. Mis hermanos, en el tiempo de Josías fueron demasiados los ídolos, demasiados los lugares altos, que hoy tengamos la sensatez para no ir tras ídolos que nos alejen de la voluntad de Dios. En este tiempo los ídolos han cambiado de forma, o algunos no la tienen. Los ídolos pueden ser la ambición, el tratar de congraciarse con los demás, no importando si se hacen cosas buenas o malas delante de Dios. Los apetitos carnales son ídolos. Las posesiones, el poder, la fama. Y mi hermano, hoy más que nunca la iglesia debe oponerse a la adoración de ídolos, de esos ídolos del presente siglo. En la iglesia debemos servir, honrar y glorificar a Dios. En la iglesia, que es el cuerpo vivo de Cristo, que es usted y que soy yo, y que confluye en un templo que también respetamos, añoramos y cuidamos. Mis hermanos, debemos ser nosotros un lugar para Dios. Nuestro templo, el templo de Dios, la casa de Dios, que es usted, debe ser un lugar para Dios, un lugar en el que a Dios le gusta estar, un lugar en el que al Espíritu Santo le agrade estar y sentirse bienvenido.
Y eso usted lo va a lograr a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la adoración y la consagración de su vida a Él. Y eso significa que usted tendrá que esforzarse por no permitir que nada inmundo, que nada contaminado del mundo, a través de pensamientos, a través de prácticas, a través de objetos, ingrese a su vida. Ya observamos los grandes peligros, las grandes repercusiones que trajo la contaminación del pueblo de Israel del mundo pagano. Pues la iglesia no está exenta hoy en día de esta realidad. Sigue vigente, mi hermano. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros para ejercer oposición a esa contaminación. Mis hermanos, permitamos y pidámosle a Dios que solo ingrese a nuestro templo lo limpio, lo puro. Porque de lo contrario estaremos permitiendo que la basura venga a la casa. Tenemos que vivir apartados, lejos de lo que el mundo dice que es bueno, porque mayormente no lo es. No podemos olvidar la palabra como en el tiempo de Josías. No podemos olvidar la palabra de Dios. Ella tiene que despertarnos. El templo al que vamos a regresar, mis hermanos, con el favor de Dios, en unas 3 semanas, ese templo deberá congregar, reunir a los santos, reunir a los templos de Dios y celebrar ahí la liberación de Dios para su pueblo, la liberación de la esclavitud de pecado. El tiempo nos ha ganado y no vamos a poder considerar todos los textos que teníamos previstos, pero quisiera terminar con Segunda de Reyes 23, 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Pascua de libertad, mi hermano. Esta Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y hoy, mi hermano, nuestra Pascua es Jesucristo. Esta Pascua anticipaba la Pascua que nos regaló el Cordero de Dios, que es Jesús nuestro Señor. La Pascua judía es un símbolo de la Pascua de Cristo. Mis hermanos, dice 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es el Cordero Pascual. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra libertad de pecado. Cristo es el que nos da el sendero para ir a Dios. Cristo es el que nos esfuerza. Cristo nos ama. Cristo nos redime. Cristo nos anuncia la verdad del Evangelio de Dios. Y esto significa, conforme a lo que dice la Escritura, dejen de pecar. Dejen de ir tras ídolos, dejen de ir tras lo que el mundo dice. El pecado es como la levadura, mi hermano, la levadura vieja que corrompe la masa, que todo lo echa a perder. Si nosotros dejamos de pecar, mi hermano, seremos personas nuevas, como los panes nuevos que celebraban la Pascua en Israel con el rey Josías.
Mis hermanos, Cristo es la razón de volvernos a reunir en el templo físico de San José. Cada vez que nos reunamos allá, recordemos, y sobre todo en este tiempo que extrañamos tanto la coinonía, el amor, la reunión. Cada vez que nos reunimos, estamos celebrando la Pascua de Cristo. Estamos celebrando al Cordero Pascual. Así como Israel celebró la Pascua nuevamente, después de largos años, de más de 50 años, incluso mucho más, porque los otros reyes tampoco lo habían hecho. Celebraron la Pascua, recordaron lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Pues igual nosotros, mis hermanos, que tengamos presente que cuando somos convocados al templo, vayamos con alegría, vayamos con entusiasmo, con gozo y con gratitud enorme en nuestro corazón, porque ahí nos reunimos a celebrar la gloria de Dios y la Pascua que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, las ocasiones de reunión en el templo físico de los santos, de la iglesia, son ocasiones de fiesta, son ocasiones de celebración. Y hoy más que nunca, que estamos lejos de aquel templo, lo extrañamos y lo añoramos. Cristo es la razón de reunirnos. Cristo es la razón de celebrar que somos libres de las ataduras del pecado. Bendito Dios. Preparémonos, iglesia, para regresar al templo de San José. Ahí tendremos la oportunidad una vez más de celebrar las misericordias de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero ante todo, ocupémonos del sacrificio de nuestra vida. Ocupémonos de la intimidad nuestra con Dios. Ocupémonos de guardar el templo de Dios hoy, que es usted. Ocupémonos de que el Espíritu Santo esté a gusto en nuestro corazón. Sometámonos a la voluntad de Dios. Guardemos nuestro testimonio, mis hermanos, porque en eso siempre habrá una profunda bendición. Oramos. Padre, te damos gracias por la palabra, porque como empezamos declarando, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para transformar nuestra vida, para que podamos caminar en buenas obras que tú has anticipado para nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos instruyes a través de tu palabra, de tu bendita palabra, mi Dios. ¿Qué haríamos sin ella? Pero aquí está, la tenemos. Oramos para que tú nos ayudes a hacerla realidad en nuestra vida, a vivir conforme tu santa voluntad y a poder ejercer oposición a un mundo cada día más corrupto, Señor. Un mundo cada día más oscuro, tristemente, en muchos aspectos, Señor. Padre, oramos una vez más para que tú bendigas a la iglesia, bendigas a este pequeño pueblo, esta pequeña comunidad de fe en el centro de San José, y que con ellos, con nosotros, puedan ser bendecidas muchas más familias. Y que recordemos, Señor, que como iglesia tenemos un llamado a preservar nuestro testimonio, a hacer luz en medio de la oscuridad y a acoger en amor y en misericordia a todos aquellos que busquen sedientos la palabra de Dios. Señor, ayúdanos en estos propósitos. Pedimos tu dirección, pedimos humildemente, Señor, que tú instruyas a la iglesia para hacer la labor que tú le has encomendado, así como lo hiciste con Israel, que nosotros podamos cumplir, pero con más eficacia, el compartir tu palabra bendita, Señor. Porque tu palabra es viva, es eficaz. Transforma el alma, Señor, la transforma las vidas. Gracias, Señor. Gracias porque hoy hemos aprendido que no importa la edad, si tu gracia mueve el corazón y si ese corazón se dispone,
Los hombres, independientemente de su edad o de su posición social, están llamados y pueden hacer grandes obras en tu santísimo nombre. Permite que la Iglesia haga esto en estos días. Oramos y te damos una vez más gracias, bendito Señor, rendidos delante de ti y confiados en que muy pronto nos vamos a reencontrar como pueblo en tu templo físico, Señor, allá en el centro de San José. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación.